Hoy nos ponemos al volante de un coche totalmente desconocido para muchos, y es que la marca acaba de aterrizar en el mercado español. Dicha marca es BYD y el modelo es el Atto 3, un crossover 100% eléctrico y chino. Bueno, vamos a conocerlo en profundidad, vamos a repasar todos los puntos destacables y mejorables de este coche y ya te anticipo que está disponible desde 41.400 euros, que serán 34.400 si nos acogemos al plan Moves 3 del gobierno. Por cierto, con 6 años de garantía o 150.000 kilómetros. Venga, comenzamos. Aunque a muchos nos suene a chino, BYD es uno de los fabricantes de coches más importantes a nivel mundial. De hecho, en 2023 vendió más de 3 millones de vehículos, quedándose a las puertas de superar a una tal Tesla de Elon Musk. Pronto será el fabricante que más vehículos enchufables venda en el mundo. En cuanto al modelo, el BYD Atto 3 es uno de los primeros coches para Europa. Podríamos decir que dentro de la marca es el segundo escalón en cuanto a precio y tamaño. Mide 4,45 metros de largo, por lo que pertenece al segmento C-SUV. Sus principales rivales por tamaño, prestaciones y precio son el Hyundai Kona eléctrico, el Kia e-Niro o incluso el Volkswagen ID.3, aunque este último es unos 20 centímetros más corto. Como siempre digo, la estética es algo muy personal, pero centrándonos en los aspectos más objetivos, tenemos una carrocería de estilo un poquito crossover con líneas de protección inferiores, aunque no demasiado marcadas, faros LED que se comunican con esta banda central y además un frontal bastante cerrado para mejorar la aerodinámica. Las llantas, por cierto, son de 18 pulgadas en cualquiera de sus acabados. En la parte trasera tampoco es que los diseñadores se hayan roto la cabeza. Tenemos una banda continua de iluminación LED, en este caso en rojo, y en esta parte superior podemos leer la inscripción Build Your Dreams, construye tus sueños. Lógicamente esta frase, cada primera letra, cada inicial, da lugar al nombre de la marca, BYD. Poco más que añadir, por aquí aparece el nombre del modelo y ya que estamos en esta parte posterior, pues vamos a ver el maletero. Como veis, tenemos portón de apertura automática y una vez desplegada tenemos un volumen de 440 litros, que es una capacidad bastante generosa, un poquito por encima de la media del segmento, lo que está bastante bien. Tenemos piso que podemos colocar en dos alturas y aunque lo pongamos en la inferior, seguimos teniendo un pequeño hueco para guardar algún objeto, un poco, eso sí, ya un poquito más pequeño. Por aquí, en los laterales, tenemos unos compartimentos con redecillas. Yo he aprovechado estos huecos, por ejemplo, para llevar la cámara de fotos y de vídeo. Siempre vienen bien para alguna bolsa un poquito más pequeña. Y bueno, pues he hecho en falta, por ejemplo, algunos tiradores para abatir desde aquí los asientos traseros y también algunos ganchos o argollas para sujetar la carga. Pero bueno, no se puede pedir todo y yo creo que tampoco es que sean pegas muy graves. Dicho esto, cerramos de nuevo el portón automático y ahora sí, vamos a ver el interior. Bueno, ¿y qué tenemos en el interior del BYD Atto 3? Pues ante todo, originalidad. ¿Y por qué digo esto? Pues fijaos que tenemos, por ejemplo, aquí una tonalidad azul, aquí otra más clarita tirando a blanco, por aquí negro, además con distintos tactos, todos bastante agradables pero diferentes, es decir, juega un poquito con los contrastes, tanto visuales como al tacto, lo cual llama un poquito la atención y se sale de la norma que hay o parece haber en los vehículos eléctricos. Esto a mí me gusta porque le aporta personalidad. También, por ejemplo, siguiendo con estos detallitos, pues tenemos unos aireadores bastante curiosos, que no son ni mejores ni peores que otros, pero como digo, pues aportan ahí ese toque distintivo. Fijaos, igualmente el selector del cambio parece como si fuera un mando de un barco, el acelerador de un barco. Me llama la atención y esa distinción a mí por lo menos sí me gusta, aunque es cierto que no aporta tampoco ningún extra de practicidad. Otro detalle curioso, pues en las cuatro puertas tenemos unas cuerdas supuestamente afinadas para creerte un bajista de puñetera madre, por no utilizar otra palabra peor. En mi caso, yo como no tengo ritmo alguno, pues me da lo mismo. Pero bueno, como digo, pues son cositas que llaman la atención y pues, que hacen gracia. Pues también las manillas para abrir las puertas, por ejemplo, pues son cosas que aportan un poquito de distinción.
Nos vamos al apartado tecnológico, donde vemos un cuadro de instrumentos a mi gusto bastante pequeño. Me recuerdan un poco a los del grupo Volkswagen, o los que utiliza el grupo Volkswagen en algunos eléctricos, como el Cupra Born o el Volkswagen ID.3, y a mí se me hace un poco pequeño. Por lo menos la velocidad y la autonomía restante siempre se ve bien, pero no estaría de más pues tener un cuadro un poquito más grande. Siguiendo con pantallas, fijaos el pantallón que tenemos aquí en el centro. Me parece que son 15,3 pulgadas, si no me equivoco, 15,3 o 15,6. No tengo ahora mismo el dato en la cabeza, pero fijaos qué enorme es y qué bien se maneja. Una pantalla muy fluida. Además tiene una peculiaridad y es algo que yo no había visto en ningún otro modelo del mercado o ningún otro modelo fuera de BYD, y es que fijaos, podemos colocarla tanto en posición horizontal como ahora en vertical. A mí, yo por lo menos estos días me he sentido más cómodo llevándolo en posición horizontal. Es cierto que con la mano tapo un poquito esta esquina inferior izquierda, pero es que si la llevo en vertical, la parte superior me queda pues a la altura de los ojos o prácticamente un poquito más. Por lo tanto, no sé, como que me incomoda un poco. Por cierto, ya estáis viendo, lo podemos girar desde el volante o desde la propia pantalla. Esta pantalla tiene dos cosas buenas a mi gusto y dos cosas que no son malas, pero sí mejorables. Las dos buenas, pues la orientación, que la puedes poner como a ti te guste o en función de si llevas el navegador, a lo mejor te gusta llevarla un poquito más en vertical o en horizontal o al revés. Y la otra cosa buena es pues, que tiene una fluidez de la leche, sinceramente. Es un pantallón muy bien afinado. Y en las cosas mejorables, pues lo que os decía, que en función de cómo la hayamos puesto, tal vez nos quedemos con la esquina inferior izquierda sin verla totalmente, aunque tampoco es que ahí aparezcan informaciones comprometedoras. Y la otra es que tiene Android Auto, tanto por cable como inalámbrico, pero Apple CarPlay solo se utiliza o solo se puede utilizar con cable. De todos modos, tampoco creo yo que tarden demasiado en actualizarlo, porque es algo que se le está reclamando a la marca. Más cositas, pues si nos venimos por aquí, en esta consola central, tenemos unos cuantos botones. Por cierto, no os lo decía, otra de las cosas que no me termina de convencer de este interior es que el climatizador se controla también desde la pantalla. Desde aquí podemos poner en modo automático, apagarlo o activar el desempañado rápido de la luna delantera, lo que viene bastante bien, pero es verdad que para cambiar la temperatura pues ya tenemos que andar toqueteando por aquí. Pero bueno, es algo pues que es habitual y espero que algún día pues las marcas se quiten un poquito esta idea de la cabeza, porque no es del todo práctica. Como digo, no es un mal mayor en este coche, porque aquí sí tenemos el botón de desempañado rápido, que es la función principal que siempre debemos tener. Más cositas, por aquí tenemos una serie de botones, warning, el botón de arranque, un par de pulsadores que sirven para gestionar los modos de conducción y otro para cambiar la retención del motor. Y más cositas, pues por aquí aparece una bandeja de carga inalámbrica, por aquí tenemos un cofre o un hueco bastante generoso con un par de tomas USB, los citados huecos de las puertas que son de un tamaño correcto, aunque es verdad que, ya lo estáis escuchando, no van acolchados, un par de portabotellas, un reposabrazos que no se puede ajustar, pero en el que tenemos un buen hueco. Y un detallito que me gustaría mencionar es la iluminación ambiental, que tenemos tanto en las puertas como en parte del salpicadero. Más allá de que sea iluminación ambiental y quede más o menos bonito, tiene una función muy interesante, y es que, por ejemplo, si vamos a abrir la puerta y detecta que viene un coche, se enciende y empieza a parpadear a modo de alerta. Y por último, y ya me callo y me paso a las plazas traseras, los asientos son realmente cómodos por mullido y además muy agradables al tacto. Tienen ajuste eléctrico en las dos plazas delanteras y también calefacción. Ha habido pasajeros, prácticamente todos, que han dicho que se sentían muy a gusto con ellos. Yo también, pero solo hay una cosa que falla y me descompensa todo lo anterior, y es que el reposacabezas fijo me echa un poquito la cabeza hacia adelante, y yo, que padezco bastante de las cervicales, me resulta un pelín molesto. Me gustaría que estuviera un poquito más retrasado y apoyar la cabeza sin que, como digo, me la eche hacia adelante. Y ahora sí, me paso a la segunda fila, a ver qué tal va ahí detrás, despacio. Y una vez os he contado toda la chapa de las plazas delanteras, vamos con las traseras.
Como ya estáis viendo, el ángulo de apertura es generoso, no llega a 90 grados, pero no está nada mal. Como veíamos en el salpicadero, aquí también tenemos contrastes de colores y texturas en las puertas y este llamativo tirador para abrir la puerta. En lo que a espacio se refiere, que es lo importante aquí detrás, fijaos que yo mido 1,76 en una posición un tanto relajada, que es como vas sentado normalmente cuando vas viajando. Fijaos que tengo unos 8 dedos hasta rozar con las rodillas en el respaldo. Es verdad que para colocar los pies por debajo pues no hay tanto sitio, aunque en mi caso no hay problema alguno, pero esto es algo lógico porque es un vehículo eléctrico y las baterías van debajo, por lo tanto nos obliga a levantar un poquito el suelo, y de hecho ya veis que las rodillas siempre quedan un poquito más altas en este tipo de coches que en los coches con motores tradicionales. En cualquier caso, en este coche, pese a ser eléctrico, tampoco es que incomode en absoluto. Y para la cabeza pues tengo otros 7-8 dedos. Yo creo que personas de 1,85 incluso pueden ir bien cómodas en esta segunda fila del BYD Atto 3. Tenemos 3 plazas aquí detrás, pero la central siempre será un poquito más incómoda. Además ya veis que la posición de los cinturones pues no ayuda a mejorar ese confort. Tenemos además reposabrazos central con 2 portabotellas, 2 tomas USB y salidas de aire. No os lo había dicho, tenemos techo solar, tenedlo en cuenta también, que siempre reduce un poquito la altura y aún así voy bien de espacio. Perdonad que estoy con la garganta un poquito tocado. Aquí tampoco faltan en las puertas traseras las cuerdas para tocar la guitarra. ¿Os imagináis un viaje dando un poquito por saco al conductor todo el rato? Bueno, dicho esto, vamos a conducir. Con el BYD Atto 3 no vas a tener problemas en darle demasiadas vueltas a la cabeza sobre qué versión mecánica escoger, más que nada porque solo hay una alternativa. Tenemos una batería Blade de 60 kWh que acepta potencias de recarga de 11 kilovatios en corriente alterna y hasta 150 en corriente continua. Perdón, porque en esta parte del vídeo hay un error. No carga a 150 kilovatios en corriente continua, sino a una potencia máxima de 88 kilovatios. Con estas cargas rápidas podríamos pasar del 10 al 80% de la carga en 44 minutos. En lo que a motor se refiere, siempre va en el eje delantero, es un coche de tracción delantera, y tenemos una mecánica de 150 kilovatios que vienen a ser 204 caballos, así, para entendernos mejor entre tú y yo. También desarrolla 310 Nm de par motor. Más cifras, pues homologa un 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad punta de 160 km por hora, que para un coche eléctrico pues ya está bastante bien. Más datos homologados, pues tenemos una autonomía sobre el papel de 420 km en uso mixto. Si el uso es 100% urbano, se supone que debería llegar a los 550 kilómetros. Como digo, son datos homologados. Más adelante veremos si los reales se acercan a esas cifras. Hoy en día es bastante fácil ver coches eléctricos con altísimas cifras de potencia. Vamos, coches con 300, 400 o incluso 500 caballos sin despeinarse. Sinceramente creo que no hace falta ir a esas cifras, porque ahora mismo llevamos, por ejemplo, 204 caballos y ya tenemos una respuesta más que solvente en cualquier circunstancia que te puedas encontrar, o en prácticamente cualquier circunstancia que te puedas encontrar. Yo soy de los que piensan que siempre, cuanta más potencia tengas, pues mejor, como que te da un poco más de seguridad el hecho de poder pegar un pisotón y salir rápido de cualquier situación un poquito comprometida. Pero también es verdad que si tienes, como en este caso, solo tracción al eje delantero, pues más potencia significará pérdidas de tracción constantes y al final eso pues acabas fundiendo ruedas, acabas fundiendo frenos y tampoco es algo que interese para nada. Por lo tanto, yo creo que esta potencia, estos 204 caballos, son unos datos más que suficientes para un coche de este tipo. Lo que sí echo en falta en este BYD Atto 3 es tener un par de levas tras el volante. Lógicamente no van a ser para cambiar de marchas, sino para gestionar la retención del motor cuando dejamos de acelerar y recuperar más o menos energía. Por ejemplo, si vamos bajando un puerto de montaña, pues vienen muy bien
para apenas tener que tocar el freno. En este caso, por aquí, en la consola central, tenemos un botón que nos sirve para poner o para cambiar entre dos modos distintos de retención. Uno estándar, que prácticamente va libre, va suelto, apenas retiene cuando dejamos de acelerar, y luego un modo de retención alta, pero sinceramente no es alta, es decir, no retiene demasiado y tampoco puedes jugar a conducir con un solo pedal como en otros coches. Lo dicho, un par de levas con 4 o 5 niveles para tú ir poder jugando un poquito estarían bien. Lo he echado de menos. Os hablo de nuevo desde mi domicilio porque en el vídeo tuvimos un pequeño fallo. Bueno, mejor dicho, los micrófonos tuvieron un fallo y nos cortaron un clip bastante importante. En él hablábamos del que para nosotros es el principal punto débil de este BYD Atto 3 y es la potencia máxima de carga en un punto de carga rápido, es decir, en corriente continua, ya que se queda limitada a 88 kilovatios de potencia. Un aspecto a mencionar es que tiene una suspensión blanda, tal vez demasiado a mi gusto, porque si conducimos deprisa la carrocería balancea y en algunos baches también tiende a rebotar. Ojo, me gustan las suspensiones blandas para este tipo de coches que pasarán la mayor parte del tiempo en ciudad, entre badenes, resaltos y tapas de alcantarilla, pero creo que unos amortiguadores un pelín más duros le vendrían mejor al coche. Donde resulta totalmente intachable es en el apartado de aislamiento acústico. Ni a 120 km por hora apenas llegan ruidos al interior, y eso que en los coches eléctricos el ruido aerodinámico o de rodadura se suele percibir antes que en los térmicos, precisamente porque no hay un motor de gasolina o diésel que haga ruido en el interior y lo camufle. Por lo tanto, muy bien en este aspecto. Se nota que el objetivo de BYD es pues dotar a los ocupantes de un alto nivel de confort y mostrar un buen nivel de calidad. Mientras tanto, la dirección se puede configurar con dos niveles de asistencia para que sea un poco más dura o un poco más blanda. Siendo un coche con un planteamiento principalmente urbano y cómodo, no podemos esperar una precisión fantástica o una total inmediatez del eje delantero, pero a cambio nos ofrece una muy buena maniobrabilidad en ciudad, acompañada además por el sistema de cámaras de 360 grados que facilitan muchísimo los aparcamientos, más aún si tenemos en cuenta que la visibilidad hacia la parte trasera de este coche no es precisamente una de sus mayores virtudes. Vamos con los consumos, algo que siempre genera un poquito de curiosidad. El tema es, en ciudad, con este coche, haciendo una conducción con una mínima anticipación, no te digo una conducción súper eficiente, sino una mínima anticipación, gastarás alrededor de 14 o 15 kilovatios hora a los 100. Es un dato muy bajo y muy bueno. Si practicas una conducción muy eficiente, será más bajo aún. Mientras tanto, en autopista a 120, 125, conduciendo totalmente normal, con el aire acondicionado puesto, es decir, pues eso, una conducción como si llevaras un diésel o un coche de gasolina. Ahí hemos registrado datos de 20 kilovatios hora a los 100, que tampoco me parecen precisamente descabellados. Son unos datos muy positivos a mi modo de ver. ¿Esto qué significa? Pues que si hacemos una especie de conversión, como tenemos una batería de 60 kilovatios hora, podremos hacer alrededor de 300 kilómetros, pocos más o pocos menos, en autopista y alrededor de 400 utilizando el vehículo exclusivamente por ciudad. No lo veo nada mal, pero ahí es donde echo de menos tener una batería un pelín más grande para tener más garantías, no en el uso urbano, sino en carretera, en viaje. Vamos con las conclusiones. Para mí, los principales puntos positivos de este BYD Atto 3 son la originalidad interior, la amplitud tanto en las plazas traseras como en el maletero, un consumo muy contenido y además un equipamiento bastante completo en cualquiera de sus terminaciones. En el apartado del debe mejorar, pues unos amortiguadores un poquito más firmes creo que no le vendrían nada mal, aunque siguiera manteniendo el confort, unas levas para controlar la retención del motor y además una batería un poquito más grande para afrontar con mayor garantía los viajes largos. ¿Y qué hay de los precios? El BYD Atto 3 está disponible desde 41.400 euros con el nivel de acabado de acceso, que es el confort. Si optamos por una terminación como esta, la
terminación Design, hablamos de 42.900 euros. En cualquier caso, puedes recibir 7.000 euros de ayuda si tienes un vehículo para achatarrar gracias al plan Moves 3. Eso sí, no sabemos cuándo cobrarás esa ayuda porque por lo visto está habiendo bastantes demoras en las entregas de dichas ayudas. Ahora queda en tu mano si te decantas por este BYD Atto 3 porque por un precio similar puedes acceder a un Tesla Model Y en su versión más básica. También por 3 o 4.000 euros más puedes dar el salto a un Kia Eniro o a un Hyundai Kona 100% eléctrico. También es verdad que por 6.000 euros menos tienes el BYD Dolphin, que comparte batería y motor con este Atto 3. En este caso hablamos de un coche más pequeño, más urbanita. Lo que sí puedo aconsejarte, y seguro que no voy a fallar, además te va a salir súper barato, totalmente gratis, es que le des al like a este vídeo, que te suscribas al canal y como siempre que dejes todas tus dudas en los comentarios porque ya sabes que estoy encantado de responderlas. Nos vemos en la siguiente y suerte en la vida.